Siempre se pregunta a la gente, ¿será de Dios? ¿No es de Dios? El diablo me anda atacando, la mala suerte, y siempre está uno pensando, ¿qué sucede? Había un hombre que tenía un caballo. Entonces se le fue el caballo, se le escapó el caballo y llegan los vecinos y le dicen, qué mala suerte, se te fue el caballo. Otro día regresa el caballo junto con un montón de caballos salvajes y llegan los vecinos y dicen, qué buena suerte tú tienes, qué bendición. Al siguiente día, uno de sus hijos le anda ayudando a domar los caballos salvajes y en eso se quiebra una pierna. Se dan cuenta los vecinos y le dicen, ay, qué mala suerte te pasó. Al siguiente día viene el ejército reclutando muchachos para llevárselos a la guerra, pero se llevan a todos los muchachos y dice, wow, qué buena suerte tienes, se llevaron nuestros hijos y al tuyo no se lo llevaron. Y sigue relatando. Un día buena suerte, otro día mala suerte. Sucede algo bueno, sucede algo malo. Y la gente constantemente se está examinando, queriendo saber, ¿será bueno esto? ¿Será malo? Cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. Y aquí lo importante es querer comprender cuándo es de Dios. Los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. ¿Cómo importa? El tema se titula Viviendo en los tiempos de Dios. ¿Qué dice el libro de Hechos, Pastora Eva? 1 del 6 al 8. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es. Yo quise escoger esta parte de la Biblia porque en esta parte de la Biblia viene dos términos bíblicos que me importa que comprendamos esto para conocer los tiempos de Dios. Conocer los tiempos de Dios. Porque hay tanta gente cristiana que le sucede algo, dicen, cuando sea el tiempo de Dios. Y mucha gente vive creyendo que son los tiempos de Dios y no, es su negligencia, muchas ocasiones es negligencia, muchas ocasiones son nada más pretextos que pone la gente para que las cosas, dejarlas que no sucedan. Y el Dios al que estamos sirviendo es un Dios que a Él no lo rige el tiempo, no lo rige el tiempo. Entonces Dios es Señor del tiempo porque Dios es eterno. El tiempo es para nosotros, los seres humanos. Importa entender que el tiempo es para nosotros. Y cuando Jesús va a ascender a los cielos, le hacen una pregunta a los discípulos y les dice, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Se está refiriendo porque estaba profetizado que iba a venir un libertador y el pueblo de judío, el pueblo de Israel, que estaba siendo oprimido por el imperio romano, iba a ser libertado. Ese libertador venía a sacarlo de la opresión que tenía el pueblo de Israel. Entonces le dijeron, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Jesús le responde antes de ascender a los cielos y les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Cuando dice los tiempos, se está hablando en los tiempos, en el griego, dice a los tiempos kairos, a los tiempos cronos y kairos, que Él ha puesto en su sola potestad. Al tiempo cronos y kairos. Los tiempos cronos y kairos se está refiriendo, el tiempo cronos es el tiempo que todos conocemos. De ahí viene el cronómetro. De ahí viene el reloj, de ahí viene los días, los meses, los años, los siglos que todo mundo conoce. Ese es el tiempo cronos. Pero el tiempo kairos es un tiempo que Dios tiene. Es el tiempo que Dios maneja.
El tiempo Kairos es cuando va a suceder algo, está planeado, está especificado para Dios que suceda algo. Entonces es muy importante conocer los tiempos Kairos, que es lo que nos importa a nosotros. Tiempo Cronos, recalcando, tiempo Cronos es aquel que todo mundo conoce, con el que nos regimos los días, los meses, los años, de acuerdo a cómo gira la Tierra, de acuerdo a las vueltas que da el Sol, la rotación del Sol. Entonces, ese es el tiempo Cronos. El tiempo Kairos es un tiempo de Dios. Ese es el tiempo de Dios. Y nosotros como cristianos vamos a manejar los tiempos de Dios. Y los tiempos de Dios, para los hijos de Dios, nosotros nos movemos en los tiempos Kairos, no en los tiempos Cronos. Importa comprender esto, que nos movamos en los tiempos Kairos de Dios. Los tiempos Kairos son el tiempo de Dios. Entonces, el tiempo, también está el tiempo pleró. El tiempo pleró es cuando las cosas ya suceden. Lo ilustraba en otra ocasión de esta manera. Hay una mujer que está embarazada. Dura sus 9 meses de embarazo. ¿Por qué 9 meses? Ese es el tiempo Cronos. 9 meses que dura el embarazo, ese es el tiempo Cronos. Pero ya cuando se rompe la bolsa, sabe la madre que ya va a dar a luz un bebé. Entonces es el tiempo Kairos. Y dicen, ya es tiempo para ir al hospital. Ya es tiempo para hablarle al médico. Ese es el tiempo Kairos, cuando las cosas van a suceder. Y ya cuando nace el bebé es el tiempo prolé. Ese es el tiempo. Pero importa entender el tiempo Kairos de Dios. Importa. El tiempo prolé es para que se cumpliese. Cuando tú veas en la palabra de Dios donde dice para que se cumpliese y se cumplió el tiempo. Y como dice la escritura, de eso está hablando. Entonces, los 9 meses de espera son el tiempo Cronos, los 9 meses. Pero no sabes el día específico que van a ser el bebé. Cuando sucede lo estoy ilustrando de esta manera. Es el tiempo Kairos. Tiempo Kairos. Importa entender esto, porque los hijos de Dios debemos estarnos moviendo en los tiempos Kairos, no en los tiempos cronológicos que todo mundo conoce. Hay algunos ejemplos en la palabra de Dios. ¿Qué dice Pastora Eva? Génesis 18, el versículo 19 al 11. La palabra de Dios nos está hablando ahí de unos tiempos Cronos y tiempos Kairos que Dios está hablando. Toda la Biblia habla de tiempo Cronos y tiempo Kairos, pero cuando la tradujeron no usan esos términos. Pero aquí se los estamos mencionando. Toda la Biblia habla de estos tiempos. El tiempo Cronos es para todo mundo. El tiempo Kairos es para la gente que trata con Dios, para los hijos de Dios. Génesis 18, 9. Del 9 al 11, ¿qué dice? Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Hasta ahí. Cuando dice, según el tiempo de la vida, ahí el tiempo de la vida, el tiempo se está refiriendo al tiempo Kairos. Es el tiempo Kairos. Si fuera en el tiempo cronológico, Sara era de 80 y tantos años. Ya no era el tiempo para tener bebés. Hasta ella misma dijo, ya se pasó mi tiempo, ya pasó la costumbre de las mujeres, dijo. Dijo, ¿a poco yo siendo viejita? Y se rió. Se rió por esa razón que se rió, porque ella estaba, en la mente de ella y en su espíritu, ella estaba en el tiempo Cronos. Pero cuando vinieron los ángeles y le dijeron, según el tiempo de la vida, cuando le dijo el tiempo, se está refiriendo al tiempo Kairos, en el tiempo de Dios,
Ese es el tiempo de Dios. ¿Y cuándo es el tiempo de Dios? Cuando le dijo, no importa que ya seas una anciana, vas a tener un bebé. Rompe, no puedo decir que rompe, pero en medio del tiempo Cronos está el tiempo Kairos. Y por esa razón Sara concibió en el tiempo Cronos, ya siendo una ancianita. De acuerdo a la costumbre del tiempo Cronos, de acuerdo a la vida que se vive, ya no podía tener bebés. Ya era una ancianita. Pero en el tiempo Kairos de Dios tuvo un bebé. Porque para donde voy es esto. Cuando los hijos de Dios nos movemos en el tiempo de Dios, entonces se rompen las reglas que suceden en nuestro medio ambiente. No nos movemos en los tiempos y rompemos las estadísticas que hay en la rutina diaria de la vida. Cosas que dicen que no se pueden, en Dios sí se pueden, cuando nos movemos en el tiempo Kairos de Dios. Eso importa comprenderlo, porque mucha gente, si no brincamos al tiempo Kairos de Dios, entonces vamos a vivir igual que la demás gente. Importa mucho entender esto. Y ese es el punto central. La siguiente parte de la Biblia de la que te voy a mencionar es cuando los israelitas rumbo a Canaán, es en el libro de Éxodo. Cuando los israelitas iban rumbo a Canaán, pues es todo el libro de Éxodo. Ahí es muy palpable que los tiempos de Dios, el tiempo Cronos fueron 40 años, pero ellos se movieron mucho en el tiempo Kairos de Dios. Te voy a poner un ejemplo. La ropa, 40 años. Dice que en esos 40 años, la ropa que ellos usaron, Y sus zapatos, sus guaraches. sus zapatos que usaban, no se les gastaron. En 40 años, su ropa no se gastó. Nosotros cambiamos cada 15 días o cada 3 meses o a un año, estamos cambiando de ropa y cuidándola que no se nos acabe. Pero 40 años, todos, de pequeños, adultos, usaban la misma ropa y no se les gastaba. ¿Por qué? Porque estaban en el tiempo Kairos. Si hubiera sido en el tiempo Cronos, la ropa se les hubiera deshecho. Hay mucha enseñanza aquí que habla de los tiempos Cronos y los Kairos. Dice que había una nube que en el día le daba la sombra para mantener al pueblo de Israel que no se quemaran con el sol. Aunque no fuera tiempo de nubes, era desierto. ¿Por qué es desierto? El desierto no tiene nubes porque no llueve. No llueve. ¿Por qué es que había nube? Porque ellos estaban en el tiempo Kairos de Dios. Estaban en el reposo de Dios. Y dice que cuando la nube se movía y avanzaba, ellos avanzaban. Y si la nube se detenía, ellos se detenían. Ellos estaban moviéndose en los tiempos de Dios. Ellos se estaban moviendo en los tiempos de Dios. ¿Cómo importa? Y si la nube no se movía, ellos no avanzaban. Si uno como hijo de Dios se mueve en el Kairos de Dios, en el tiempo de Dios, entonces aunque uno quiera moverse, no se mueve mientras Dios no le diga que se mueva. Es esperar. ¿Cuántas mujeres se han casado y les apareció un fulanito que dicen, este es el ideal, este es el amor de mi vida, con esto hasta hacerme viejita, dicen las muchachas? ¿Cuál? No era el hombre. Para cuando se dan cuenta ya están casadas, ya hasta se les han ido años, ni modo, porque no supieron esperar en el Kairos de Dios. En el Kairos de Dios. Cuando te mueves en el tiempo Cronos, ay, se me está pasando el camión. Ay, me voy a quedar a vestir santos. Es porque la mentalidad es esa. Pero cuando te mueves en el Kairos de Dios, es otra, total. Esperas el tiempo de Dios para cada cosa. He conocido personas que cuando se mueven en el Kairos de Dios, están por firmar un contrato en un negocio. Y el Señor le dice, espera, en el tiempo Kairos de Dios. ¿Por qué? Porque para el siguiente día, para la siguiente semana, ese negocio que iba a firmar tronó. Así que no quedó él desfalcado. Personas que se iban a subir a un avión en el tiempo Kairos de Dios, no era el tiempo. Se esperan y ese avión ha caído, se ha derribado
y ellos siguen con vida porque se mueven en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. ¿Cómo es determinante, importante esto? Un ejemplo de esto del tiempo Kairos, y es un ejemplo que yo creo que todo el pueblo de Dios lo sabemos. El caso cuando Sara, que antes de que llegaran los ángeles y le dijeran a Abraham que iba a tener un bebé, y Sara se adelantó al tiempo Kairos o al tiempo de Dios. En Génesis capítulo 16 dice que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sara. Entonces Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él, o sea, Abraham se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sara le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose ella embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y si tú le sigues, te da toda la narración. Este es un problema que a la fecha de haber Sarai, porque después se le cambió a Sara cuando ya vino Isaac. Pero esto para mí, cuando yo estaba estudiando esta lección, dije: ¿cuántos de nosotros cometemos tantos errores por no tener en cuenta el tiempo de Dios? ¿Y qué es el tiempo de Dios? Que me apegue a tener una relación diaria con Él. Sara, o sea, Sarai, ella en el tiempo cronológico de su edad, es que yo ya no voy a tener hijos. Mira, aquí tengo a mi sierva. Y Abraham no dijo que no, él feliz. Y tuvo a Ismael. O sea, nadie da, como dice, a nadie le llora cuando le dan pan, ¿verdad? Entonces, en este caso, Sarai es una típica mujer cuando nosotros nos vamos por nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, en nuestra propia alma. Entonces, criticamos a Sarai, pero a diario, cuando no estamos triunfando en todas las áreas de nuestra vida, es que no estamos pidiéndole a Dios la dirección, porque Él es el que encamina nuestros pasos. Entonces es muy importante que aún está latente que va a ir a la Tercera Guerra Mundial, fíjense, por no una mujer, y no la estoy atacando a Sarai, una decisión de una mujer que no le pidió a Dios, o sea, estar en el tiempo Kairos, en el tiempo de Dios. Esto va a ocasionar la Tercera Guerra Mundial y lo estamos mirando. Entonces, pueblo de Dios, para mí me sacudió, y que desde niña he escuchado la palabra de Dios y he leído la palabra de Dios. Dije: Señor, ¿hasta dónde mis decisiones afectan o ayudan, bien o mal, a mis hijos, a mi esposo y a los que están alrededor de mí? Me sacudió tan fuerte que esto es ahorita lo que está ocasionando. Y Ismael fue el papá de los árabes y ahorita es el conflicto en el Medio Oriente. Pueblo de Dios, gracias por esta bendita palabra. Y cada día que nosotros, que yo, tú, consultamos a Dios, por eso dice en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos, dice Jehová, no son los pensamientos de ustedes, porque como son más altos los cielos que la tierra, dice, así son mis caminos más que los caminos de ustedes, y mis pensamientos más que los pensamientos de ustedes. Entonces, pueblo de Dios, es importante, demasiado importante, que acudamos, que tengamos esa relación con Dios las 24 horas de día, 7:24. Estamos dormidos y sabes que tus sueños son estar la palabra hablándola, porque ahí está el Espíritu Santo contigo, manteniéndote ese enchufe, que estamos enchufados las 24 horas del día.
Gracias a Dios por esta bendita palabra. Quisiéramos que estuvieran aquí todos los demás hermanos, pero sigamos con este bendito mensaje. Así es. Recapitulando lo que acaba de decir la pastora Eva. Sara, Abraham. Dios les prometió que en el tiempo Kairos iban a tener un hijo. Se llama el hijo de la promesa, que venía Isaac. siendo el pueblo de Israel. Pero antes, en el tiempo, Sara se movió en el tiempo Cronos, de acuerdo se me está pasando el camión. Hoy voy a perder la oportunidad, este especial se me va. Ya tengo cierta edad. Y si ya no tengo esa oportunidad otra vez, todo lo que le pasa a uno por la mente cuando te mueves en el tiempo Cronos. Lo que hizo Sara, pues le dijo, vamos a ayudarle a Dios porque no cumple su promesa. Dijo que en el tiempo Kairos iba a tener un bebé y ya me estoy haciendo más viejita, porque pasaron más de 10 años. Pasaron más de 10 años y no tenía el bebé que Dios le había dicho. Entonces dijo, soy estéril, Abraham, pues métete con mi concubina, que era permitido en ese tiempo, para que tengas un hijo. Ese hijo iba a ser de ella. Pero resulta que el hijo fue llamado Ismael, pero resulta que después la criada se estaba burlando de la patrona porque no tenía hijos. Dios despachó a ese hijo, que fue todo el pueblo de ese hijo, del que quisieron ayudarle ellos a Dios. De ese hijo es todo el pueblo árabe. Todo el pueblo árabe. Lo que ahorita ustedes ven en las noticias, que los palestinos que quieren la mitad del pueblo, quieren sacar a los judíos. Ustedes ven eso en las noticias. Bueno, sigue el mismo pleito entre Ismael e Isaac. Sigue el pleito. Los dos hijos, los dos hijos de Abraham. Uno de la promesa, el otro no de la promesa. Son los árabes y el pueblo judío, que todos los días ustedes ven los titulares en las noticias. Pero todo esto lo ocasionó porque Sara se movió en el tiempo Cronos y no esperó el tiempo Kairos de Dios. ¿Cómo importa las decisiones que nosotros tomamos? Importa que nos movamos en el tiempo Kairos de Dios. Es muy determinante. Esa es la razón, el por qué suceden tantas cosas y tiene sus consecuencias. Si tú miras en la palabra de Dios en el libro de Números, vas a mirar donde habla del pueblo de Dios. En Números 14:34 les dice Dios les da una indicación. En el tiempo Kairos de Dios, en la voluntad de Dios, les dice, haz esto. Pero ¿qué sucede? Ellos no lo hacen. Primero les dijo Dios, vayan y entren a Canaán. Entonces ellos decidieron entrar a Canaán, sí, pero primero por miedo. Vamos a ir a cerciorarnos, a checar la ciudad si nos conviene y cómo vamos a pelear y cómo está la tierra. Si Dios les estaba diciendo que ya lo hicieron, ellos no lo hicieron. Lo hicieron después. Ellos fueron 40 días, fueron a inspeccionar la tierra. Por esa razón Dios les dice en Números 14, dice, por cada día que gastaste examinando la tierra, te va a ser un año. Y ellos duraron 40 años en el desierto dando vueltas por causa de no obedecer a Dios. Cuando Dios nos dice que le obedezcamos, que es tiempo de marchar, que es tiempo de actuar y no lo hacemos, nos trae consecuencias serias. Y ahorita lo está viviendo el pueblo de Israel con los árabes. Todo el pueblo, todo lo que ustedes oyen que Siria, que Irán, que Irak, todos son pueblos árabes. ¿Por qué? Porque cuando no se movieron en el tiempo Kairos de Dios. Números 14:34 dice, conforme el número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Como la parte de inicio que dijo la pastora Eva, que leyó,
en Hechos 1, del 6 al 8. Ahí habla, dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos, cronos y kairos, que el Padre ha puesto en su sola potestad. ¿Quién sabe los tiempos? Dios. Solo Dios sabe los tiempos. Entonces ahora nosotros como hijos de Dios, ¿cómo podemos saber los tiempos que nos toca vivir a nosotros? ¿Cuándo dar el paso? ¿Cuándo esperar? Amén. ¿Cómo saber? La respuesta está enseguida. Ahí mismo viene. Ahí mismo en el versículo 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir y el Espíritu Santo revela lo que hay en el Padre. Amén. Lo que hay en el Padre. La misma narración que mencionó la pastora Eva cuando dijo de Abraham y Sara, que después de que le dijeron a Sara que iba a tener un bebé, ellos ya se iban, los ángeles ya se iban, y ¿sabes a dónde iban? Iban a Sodoma y a Gomorra, iban a destruirlas. Pero entonces ahí ellos le dijeron, ya que iban para allá, Dios piensa, acaba de mencionar la pastora Eva que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Amén. Dios pensó y dijo, ¿le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Dijo, no, porque Abraham es mi amigo. Y los amigos no se encubren la situación de la vida. No andan a las escondidas. Dijo, Abraham es mi amigo. Entonces yo le voy a decir a Abraham qué voy a hacer. Es cuando Dios le dice a Abraham lo que va a suceder. Y Abraham le dice, Señor, si hubiera 50 justos, ¿aún así destruirías a Sodoma y a Gomorra? Dijo, no. Y si hubiera tantos, y empezó a dialogar Abraham con Dios. ¿Por qué? Porque mi punto es este, como Abraham era amigo de Dios, Dios le estaba revelando lo que iba a suceder, le estaba explicando los tiempos. La clave es esta, conocer a Dios, conocer a Cristo. Amén. San Juan capítulo 15 dice, vosotros sois mis amigos, ¿cómo dice pastora Emma? Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y San Juan 15:7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que ustedes necesitan y les será dado, pero permanecer en él. Y el 15 dice, y ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Esta es la clave. Esta es la clave. Todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Nosotros ahora, en este año 2018, ¿cómo vamos a conocer los tiempos de Dios? Siendo amigos de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro amigo. Ahora Él nos revela los tiempos. Vas a comprar una casa, vas a vender tu casa. Es tiempo de moverte, es tiempo de accionar, es tiempo de dejar un trabajo y brincar a otro. Es tiempo de los tiempos. Él nos va a revelar los tiempos para que llevemos una vida victoriosa. Amén. Y siempre está en la decisión de uno. Porque la vida que ahorita estamos viviendo, la vida que tú estás viviendo, tú que me estás mirando por vía de internet, es un resultado de tus decisiones que has tenido. No le eches la culpa a nadie. Podrás decir, es que mi mamá, es que mi papá, es que la mala suerte. No, es tus decisiones. No te quejes de lo que tú aceptas. Eres tú. Son tus decisiones. La forma de vida o calidad de vida que tengas o la situación que estés viviendo son tus decisiones. Mi punto es este. Si conociéramos los tiempos kairos de Dios, entonces nuestras decisiones serían mucho más certeras, más precisas. Entonces nuestra forma de vida sería otra. Sí. Y a eso nos ha llamado Jesús. Nos ha llamado a ser luz para poder guiar a otras personas, para poder cumplir el objetivo para lo que fuimos creados. Para anotar la cita de cuando Jehová le dice
a Abraham. ¿Por qué le voy a encubrirle a Abraham si él es mi amigo? Es en Génesis 18, versículo 17. Ahí tú lo puedes leer todo el capítulo 18, pero específicamente Génesis 18, 17. Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces, qué privilegio de este hombre Abraham. Amén. Jesús tenía unos amigos, Marta y María. María antes había ido y quebrado un perfume de alabastro, un frasco de perfume, y lo quebró a los pies de Jesús, y con sus cabellos secó sus pies de Jesús. Se hizo amiga de Jesús, y también Marta, su hermana, y su hermano Lázaro. Ellos eran amigos de Jesús. Sucede que pasado el tiempo, el Lázaro enfermó, y cuando estaba enfermo, va y le mandan decir: oye, ¿puedes ir a la casa de Marta y María y Lázaro porque está enfermo? Y Jesús no va. Después los discípulos dicen: acuérdate, Jesús, que tienes que ir para orar por Lázaro. Dice: él duerme, pero es para que el nombre de Dios sea glorificado. Ellos creyeron: pues vamos a irlo a despertar. Nomás lo despertamos y oramos por él. Pero no, Jesús estaba refiriendo a que Lázaro ya había muerto. Sí. Ya había muerto. Llega a la casa, bueno, ni siquiera llega al pueblo donde está Marta y María, y Marta sale corriendo a encontrar a Jesús y le dice Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Triste. Entonces en eso le mandan a hablar a María. María se había quedado en su casa triste, acongojada. Entonces va María junto con Jesús y dice: ay, Señor, mira lo que sucedió. Entonces Jesús le dice: ¿Dónde lo sepultaron? Y fueron a la tumba. Y estando en la tumba, Jesús hace una oración. Y en la oración, que es en San Juan 11, en el 41, dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía. Pregunta. ¿Ya había resucitado Lázaro? No. Pero Jesús se movía en el tiempo Kairos. Sabía que aunque ya fuera de tiempo, ¿por qué? Porque ya le habían dicho, antes de que diera la orden que moviera la piedra, le habían dicho: oye, ya apesta, tiene más de 4 días muerto, ya se está deshaciendo. Aún así Jesús, fíjate, en el tiempo Cronos ya no era tiempo de destapar la tumba, ya no tenía sentido. Pero en el tiempo Kairos de Dios, en el tiempo Kairos, él estaba en el tiempo Kairos de Dios. ¿Qué estaba sucediendo? Hizo su oración. ¿Qué más dice, pastora Eva? Dice: yo sabía que siempre me oyes. San Juan 11, 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Así es. Vamos a concluir y te voy a decir esto. Hay personas que se han quedado atrapados. Fíjate bien, hay personas que se han quedado atrapados en el tiempo cronológico. Unas han sido por ti mismo, otras te han atrapado tus seres queridos, y otra te ha atrapado el medio que te rodea. ¿Dónde estás tú atrapado? Me explico. Mira, cuando tú eras niño, cuando tú eras jovencito, o aún cuando ya siendo adulto,
tú tenías anhelos de estudiar y llegar a tener una profesión. Pero sucedió algo y dijiste, no, ya no. Por ejemplo, una mujer que diga, ahora tengo un bebé, ni modo, se han frustrado mi deseo de estudiar, ya no puedo estudiar. Tú te has quedado atrapado en esa sección del tiempo. Y siguen pasando los tiempos y sigues extendiéndose la vida y siguen sucediendo otras cosas. Y en tu mente, tus metas, tus sueños, tus anhelos se han quedado ahí atrancados. Se han quedado frustrados. Ya ni siquiera lo comentas. Es más, ya ni tus hijos saben hoy en día qué anhelabas llegar a ser en alguna profesión. No saben. ¿Por qué? Porque te quedaste atrapada en ese tiempo. Porque te has quedado atrapado. ¿Y sabes qué? Tú eres el que te quedaste atrapado. Porque Dios no. Dios no. Por eso hay tantas mujeres que se han casado, tienen los hijos y quieren portarse como muchachas. Porque están queriendo salir de los tiempos que se quedaron atrapados. Hay señores que les llaman rabo verdes, pero están queriendo vivir tiempos que ya no son los tiempos de ellos. Porque no han estado viviendo en los tiempos que deben de vivir. Pero es decisión tuya. Hoy ha llegado salvación. Amén. Hoy es el día de salvación. Ese es el evangelio. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 40. En el Salmo 42. ¿Qué dice, pastora Eva? Salmo 42. El Señor da la solución. La solución es esta. Si tú te has atado, y fíjate, sucede en el pensamiento y sucede con la palabra, con tu boca. Te atas. Te quedas atrapado. Cuando te sucede un desastre, una situación difícil, cuando te enojas mucho, y dices, ahora sí, ya no voy a hacer esto nunca más. Te atas. Todos los hombres son iguales. Te atas. Te amarras a un tiempo. Todas las mujeres son iguales. Te has amarrado a un tiempo. Has quedado en la trampa en un tiempo. Es el tiempo cronológico de muchos, pero tú como hijo de Dios no tienes que estar ahí. Tú muévete en el tiempo kairos de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios, pastora Eva? Salmo 42 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué dice el 1? El 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esta es la manera en que podemos zafarnos y escaparnos de cuando has quedado atrapado en un tiempo. Hay mucha gente, nosotros como pastores ya de muchos años, si vieras tantas experiencias, tantas situaciones con gente que hemos tratado, alguien tal vez es un profesionista, pero ¿sabes qué? En su vida social, en su vida emocional, se porta como un niño. No importa que en su intelecto esté avanzado, porque ha quedado atrapado en una área de su vida. Ha quedado atrapado. Pero el Señor dice que esperemos en Él. Pero para eso hay que confesar nuestra maldad, nuestro pecado. La clave es arrepentirnos. Amén. Arrepiéntete de lo que, como te hayas caído en la trampa, de lo que hayas dicho. Una ocasión, una de mis hijas perdió a su novio que quería mucho. Y lo primero que le dije, en medio del dolor, yo le dije, ten mucho cuidado de lo que vas a hablar. Porque si no sabes qué hacer o por qué suceden las cosas, calla mejor, calla, porque es muy peligroso, te atas. Por eso importa, cuando sufres, cuando estás triste, cuando estás enojado y lo haces de todo tu corazón, lo que avientas, ahí te estás atando. Ahí te estás atando. O te lanzas en grande o te atas. Y mucha gente se ha atado ahí el tiempo. No sé si todavía hay las televisiones
donde tiene una especie de control y tiene dos rayitas y pones pausa. Bueno, lo que estás haciendo es detener el tiempo ahí en esa situación. Bueno, muchas ocasiones uno solo ha agarrado el aparato. Muchas ocasiones uno lo que ha hecho es agarrar el control uno de su vida y se pone pausa uno mismo. Uno solo pone la pausa en su vida, siendo Dios el Señor de los tiempos y sirviendo a un Dios poderoso que nos movemos en tiempo Kairos. Hay muchas personas que en algunas áreas de su vida solos se han puesto en pausa y ahí se han quedado. Están atrapados. Están atrapados. Amén. Pero la manera en que le puedes poner, como dice la pastora Play, que sigas avanzando, es arrepentirte, clamar al Señor y el Señor nos saca del pozo de la desesperación. Amén. El Señor nos saca del pozo de la desesperación. Sí, también ven Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aleluya. Así es. Hoy en día han estado viniendo varias familias a la casa de Dios, personas nuevas que pisan el lugar por primera vez. Y uno de los problemas que yo he visto en este tiempo es que batallan para venir. Qué curioso, los esposos de algunas personas ni les importa para dónde van ni lo que hacen con su domingo, pero luego vienen a la casa de Dios y están al tanto a ver para dónde van y no las quieren dejar venir a la iglesia. Qué irónico, ¿no? Ni les ponen atención. Pero cuando se trata de que vienen para la casa de Dios, ahí sí están al tanto. A ver, llegaste tarde. A ver, ¿a qué horas te vas? Y qué ridículo. ¿Por qué te digo esto? Es por lo que voy a decir enseguida. Hay muchas personas que están siendo atrapadas en el tiempo por un ser querido. Los seres queridos nos están atando. Los seres queridos nos están atando. Los seres queridos nos están atrapando en cierto tiempo. No nos dejan avanzar. Y muchas ocasiones, por amor, por respeto o por sumisión, nos sujetamos a los esposos, a las esposas, al gobierno, a los patrones, a los empleadores. Nos sometemos, no sabiendo que esas personas nos están limitando. Nos estamos estancando a un tiempo. Nos están reteniendo a un tiempo. ¿Y sabes qué? La buena noticia es que el Señor te dice que Él es el Señor de los tiempos. Amén. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos. Capítulo 5. ¿Qué dice, pastora? Dice, cuando Pedro y Juan fueron perseguidos y encarcelados, entonces dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora ustedes han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. Esa es la clave. No sabiendo, usando la ilustración que comencé a decir esto, no sabiendo muchos hombres que dejando venir a sus esposas a la casa de Dios y a sus niños van a estar más cerca de Dios, sus esposas van a estar más cerca de Dios y van a ser mejores hijos y mejores esposas, mejores madres, no sabiendo que van a ser mejores. Muchas ocasiones sucede que a veces no quieren dejar venir a la familia porque lo que hace la palabra de Dios es abrir los ojos y dicen, me va a estorbar, no me van a dejar hacer lo que me da mi gana, como lo han estado haciendo por mucho tiempo, porque es lo que hace palabra de Dios. La palabra de Dios es luz y limpia, ilumina nuestro camino. Entonces le manifiesta a la persona la condición que está y que puede salir.
Entonces es siempre mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y siempre que una persona se oponga contra la voluntad de Dios, es obedecer a Dios primero. Es la única manera que Dios justifica que le desobedezcas a los esposos, o al gobierno, o a un trabajo. Si el gobierno te impone cierta ley que va en contra de la voluntad de Dios, obedece a Dios, que el Señor se encarga del resto. Si tu esposo te impone o tu esposa te impone algo que va en contra de la voluntad de Dios, confía en el Señor y el Señor va a hacer. Bien claro dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la manera de salir, es obedecer a Dios. Cuando tu esposo, cuando tu cónyuge, cuando el gobierno, cuando los trabajos, aún las iglesias te impongan algo que no sea la palabra de Dios, que va en contra de Dios, ¡pum! No temas desobedecerles a ellos, porque importa más obedecer a Dios. Si se presentan casos, se presentan casos, aún de iglesias, aún de trabajo, aún de el propio sistema de este vida. de este mundo, y aún los cónyuges, los hijos. Mami, estoy aquí solito el domingo. ¿Cómo te puedes ir a la iglesia y si yo estoy nada más aquí? Mami, te necesito en mi vida. ¿Y toda la semana? ¿Y toda la semana? A veces no nada más son los esposos, son los hijos manipuladores. Mami, yo me quedé aquí hoy. ¿Por qué? Pues que está cerrado los cines, están cerrados los parques, está cerrado todo, eso es todo. Mami, estoy aquí para estar contigo. Es un engaño. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a los niños, antes que los cónyuges, todo lo que se oponga a la voluntad de Dios. Todo. Dios no defrauda, Dios no falla. Importa mucho. ¿Sabes qué quieren hacer todas esas gentes? Los seres queridos nos quieren retener en ciertos tiempos. Uno mismo. Hasta en el Facebook a veces veo, ay, cómo quisiera que bajara del cielo un minuto de con mi ser querido. Ya no. Ya está establecido. Dice. Y a algunos de ellos he conocido, cuando tenían su viejito ahí, cuando tenían su viejita ahí, ni siquiera una llamada era de hacerles. No era. No es cierto. Lagrimitas de cocodrilo. No es cierto. No es general, hay excepciones. Pero dice la pastora, lágrimas de cocodrilo. Sí, porque en la vida real, ¿cuántos viejitos ahorita que hay? están tu esposa, tu esposo, darle las flores a la esposa y la esposa también al esposo, ¿verdad? Cómo ayudarse mutuamente. Y también en Romanos 12:2, Pastor Eleazar dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Exactamente es el sistema de este mundo más para los niños, los adolescentes, los jovencitos, para todas las edades, pero las presiones que tus niños, tus jovencitos, nuestros jóvenes están en las escuelas, ellos viven presiones internas y muchas veces no nos lo dicen. Como hace tiempo les narraba de un jovencito, un adolescente de 12 años, vino y me dijo, yo no quiero que le digas a mi mamá lo que yo estoy pasando. Entonces él me dijo, es que ahí en la escuela estaba en el grado 7, y dice, cuando no le hago caso a mis compañeros, dice, entonces ellos van y me meten dentro de la taza mi cabeza con excremento. Entonces, padres de familia, necesitamos nosotros como padres, como abuelos, los que ya tenemos nietos, estar al pendiente, estar al tiempo. Y el Espíritu Santo sí te da, sí te revela, sí te muestra. Pon atención a tu niño, pon atención a tu esposo, las mujeres. El Espíritu siempre avisa, el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo te va a avisar? Cuando tienes esa relación diaria con Dios. Diaria.
por ejemplo, hace rato le decía a una hermana, ¿cómo va con su esposo? ¿Cómo te va con tu esposa? Le decía a otro hermano. Entonces ahí es donde nosotros, luz verde, está bien, vamos adelante. Pero cuando está la lucecita amarilla es de precaución, atención, de dar. Casi se va a poner en rojo. Entonces, por eso la palabra de Dios es para todos los tiempos. Hay una oración del profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 2 dice: oí tu palabra y temí. Aviva tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha dado para ustedes. Pero ahora, como decía el pastor Eleazar hace unos momentos, ¿cómo conocer el tiempo, el kairos de Dios para cada momento de tu vida? No es el tiempo de cuando empezó, que 1900, el tiempo en que tú naciste, ese es el tiempo cronológico, pero el tiempo que estamos esperando, que es el levantamiento de la iglesia o los sucesos que vendrán, no se rigen de acuerdo. Por eso el hombre natural, como dice en 1 Corintios capítulo 1 y 2, el hombre natural, el humano, sin el Espíritu de Dios no puede entender el tiempo kairos, no lo va a poder entender el tiempo de Dios, porque para él son locura y no los puede entender. Así es. Ahora, ya para concluir, ¿estás atrapado en algún tiempo? ¿Te has atrapado por ti mismo? Pues el Señor dice que le clames, que le clamemos. Amén. Y Él nos va a sacar de ahí. ¿Estás atrapado en algún tiempo por un ser querido? Recuerda que es obedecer a Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. ¿Estás atrapado en algún tiempo por los demás? Bien claro nos dice la palabra de Dios, que lo que acaba de leer la pastora Eva: no te conformes a este siglo, no te conformes al sistema. Mira, el sistema de este mundo te quiere que seas igual a los demás. Te quieren que vayas entres a la misma hora, salgas a la misma hora en una escuela, quieren que vayas al mismo trabajo. Hasta ahorita hay niños que los ven inquietos. Has sacado tantos términos de que enfermedad de niños, y ellos los tienen llenos de pastillas a los niños y luego se quejan que son drogadictos. Lo ven a un niño inquieto, no está el papá, la mamá en la casa, se la llevan trabajando. Luego llegan y el niño, este niño no se puede controlar. Le ponen el televisor enfrente, no se controla, le agarran el teléfono y se lo ponen para que se entretenga. ¿Por qué? Porque no quieres salir con ellos al parque, porque no quieres ocuparte con ellos, enseñarles tú a entrenarlo a algo. Instruye al niño. Entonces no quieres invertir ese tiempo, no quieres pagar el precio. Entonces, este niño está muy inquieto, es hiperactivo. Vamos a llevarlo con el médico. Pum, el médico, pum, un montonal de pastillas. Un montonal de pastillas. Hay un tanto niño tomando pastillas porque los quieren retener en un tiempo. Y ahí están los niños así todos. Vienen pastillados. Lo que antes no se oía, hoy se está oyendo. ¿Sabes qué? Es el sistema de este mundo. Y si tú eres hijo de Dios y has caído en eso, arrepiéntete. Amén. Arrepiéntete, porque esa no es la voluntad del Señor. Estás en el tiempo kairos, no estás en el tiempo cronos, no en el tiempo kairos de Dios. Es muy fácil que tu niño entre a la drogadicción, porque el sistema de su cuerpo, su metabolismo ya está trabajando con droga. Son futuros drogadictos. Y no estoy profetizando ni estoy declarando, no. Pero las estadísticas las están llevando, que ahora hasta los niños están deprimidos. Los tienen todos empastillados, los tienen todos con la televisión, los teléfonos. ¿Sabes cuál es el nuevo trabajo de hoy en día? Aquellos que andan buscando trabajo. Muy simple. ¿Has visto cuando alguien necesita cruzar una calle? Pero van con el teléfono. El nuevo trabajo es agarrar a la persona y llevarla para que no se pierda de su aparato. Ese es. Estás en la casa, estás en tu casa, y como están con el teléfono comiendo, tú tienes que darle, porque no quieren perder el teléfono.
porque están con el teléfono, sus ojos están en el teléfono. Entonces tienes que darle tú de comer en la boca. Ese es el nuevo trabajo que hay hoy en día. Suenan pedradas, ¿verdad? Sí, son pedradas. Pero Sí son. Dios es Pero es la amplio. realidad. Es la realidad. No te conformes al sistema de este mundo. Si has caído, arrepiéntete y sal de ahí. Voy a concluir y vamos a concluir con esto. La sociedad que te rodea te pide que seas igual a todos los demás. Te quieren hacer estándar. Y aquellas personas que se atreven a ser diferentes son los que están haciendo dinero, son los que están siendo felices, son los que están aprovechando, los que se salen del montón, los que se atreven a salir del montón. Me platicaba una de mis hijas, dicen, hay una muchacha que apenas tiene 16, 18 años y es multimillonaria. Le digo, ¿y qué hace? Pues simple, va a las tiendas de segunda y agarra unas ropas y les corta otras ropas, le corta pedazos y se los acomoda, agarra un diseño extravagante, loco, y los vende por internet, y ahí comenzó el negocio y se hizo multimillonaria. Y tú agarrando la ropa y tirándola, porque eso hacen todos. Hay unas tienditas, unos lugares donde la ropa que no sirve, tírala, porque eso hacen todos. Y pensar que esta niña que no quiso hacer eso, que se salió del montón, agarró ropa, le cortó pedazos a los pantalones, le hizo un acomodo y hoy es multimillonaria hoy en día porque es ropa exclusiva. Es un ejemplo nada más. Aquel que se atreve a ser diferente, aquel que se atreve a ser diferente, el que se atreve a salir del sistema del que nos quieren atrapar a todos. El cambio de hora que sucede, que es verano, cambia la hora. ¿Qué es? No es porque queramos vivir más, que sea conveniente, es el negocio. Todo el mundo sabe que es el sistema económico el que mueve la hora. No es para que estemos más confortables, no para que los niños estén mejor en la escuela. No, es el negocio, es el interés económico. ¿Por qué? Por eso nos quieren igual. Aquel que se atreva a ser diferente. Y ese que hace diferencia es aquella persona que es bendecida. Es bendecida, eso es todo. Por eso nos quieren hacer al mismo molde. Para concluir, pastora Eva, ya. Pues gracias a Dios, porque como lo que hemos leído, dice aquí la palabra de Dios, lo leímos, Romanos 12:2, que no nos conformemos a este sistema, ¿verdad? Sino que renovemos. ¿Cómo vamos a renovar la mente? Por la palabra, ¿verdad? Nuestro entendimiento, y así es como vamos a comprobar, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, lo que tú tengas de verdad, porque Jesús, ¿qué es? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesús es la verdad, Jesús es el camino. Entonces, si Jesús es el camino, Él endereza mis pasos. Pero como decía Pastor Eleazar al principio, necesitamos tener una vida de arrepentimiento. Dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, gracias a Dios, porque en medio de los tiempos, así como dijo el profeta Habacuc, oí tu palabra y temí. Temer no es tenerle miedo a Dios, tener el respeto a Dios, agradarle a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por eso dijo él, en medio de los tiempos, tú te haces conocer. Así es. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice que en el Primera de Crónicas habla de una familia que era entendida en los tiempos. Amén. Era entendida en los tiempos. Y da los nombres de las personas que eran entendidas en los tiempos. El Señor quiere que nosotros seamos entendidos en los tiempos. Que entendamos cuál es el tiempo Cronos, cuál es el tiempo Kairos. Porque tú vas a encontrar en la Biblia, cuando un día estaba peleando el pueblo de Israel con otro pueblo, entonces tenían que acabarlos porque si anochecía se iban a escapar. Ese día se oraron a Dios y es el día más largo que existe en la parte de la Biblia. Ese día se extendió hasta que terminaron. Pasó las 24 horas ese día.
¿Por qué Sí. te digo esto? Para que sepas que se pasa, lo del tiempo cronos viene siendo menos. El tiempo cronos es para todos, pero cuando es tiempo kairos, rompe eso, rompe eso. También te puedo poner otros ejemplos. Cuando el pueblo cuando Elías vio necesario por la maldad, tanta maldad que había en el pueblo de Israel, dijo, no va a llover por 3 años y medio. Y no llovió. Y después dijo, va a empezar a llover en 3 días. Y empezó a llover. Amén. ¿Por qué digo esto? Para que entendamos que los hijos de Dios nos movemos. Dios quiere que seamos entendidos en los tiempos, para que podamos mover los tiempos. Para que podamos mover los tiempos y sucedan las cosas. Porque el día de hoy que estamos viviendo, hay tanto cristianismo de dominguitis. Nomás viene el domingo y se va, pero forma de vida no es. Entonces yo sigo creyendo a ese Dios que hace milagros, que hace cambios. Amén. Para que el pueblo confíe, se guíe por el Señor. Ese mismo Dios que era de años del Antiguo Testamento es ese mismo Dios de hoy. Padre Primera poderoso, de Corintios 12:32. bendito eres, Señor. Dice, de los hijos de Isaacar, Así es. Hasta ahí. 200. Padre poderoso, te doy la honra y te doy la gloria. Gracias te doy, Altísimo. Te pedimos, Señor, que al pueblo tuyo, Señor, a que ese pueblo que tú has comprado con tu sangre preciosa, que nos reveles, Espíritu Santo, los tiempos, que contendamos el tiempo kairos tuyo, Señor. Que entendamos tus tiempos, Señor, para realmente movernos en tus tiempos, Señor. Gracias por tu palabra. Es muy clara, Señor, muy sencilla. Y gracias por habernos dejado este libro precioso de lo que es la Biblia, Señor. Porque si no fuera con ese, ¿cómo sabríamos? Habría tanta confusión. Pero gracias, Señor, porque ha llegado tu palabra, porque has dejado tu palabra. Y a esto que hemos estado hablando es en base a tu palabra, no a nuestras propias palabras, no a nuestro entender, sino que es tu palabra. Y sabemos que va y hace el efecto necesario y trae fruto, Señor. Te doy gracias por esas personas que van a estar mirando este video, este mensaje, Señor, y va a ser cambio de vida en estas personas. En el nombre de Jesús, te doy la honra y te doy la gloria, Señor. Bendito eres para siempre, Señor. El propósito es que tu palabra, que llegue a cada corazón, a cada espíritu, tu palabra sea glorificado, Señor, tu nombre, Señor, por medio de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén. 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 Está en Primera de Corintios, Primera de Crónicas 12:32, el versículo que decía Pastor Eleazar, de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel había de hacer, cuyos seguían los dichos todos sus hermanos, o sea, una nación completa. Qué privilegio estos entendidos. Necesitamos ahora estar en este tiempo para tantas naciones. Así es. Gloria a Dios. Pues que el Señor les bendiga. Gracias por su tiempo. Valoramos su tiempo, Amén. su entrega, y creemos que es palabra de Dios. Trae bendición. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.